Pero hay una pregunta que es de rigor. ¿Sentimos que la democracia tiene amenazas? La pregunta que a mí hasta me da miedo hacérmela a mí mismo. ¿Valió la pena la lucha contra la dictadura para lograr democracia cuando estamos viendo este panorama que estamos viendo en nuestro país luego de ya casi 30 años de haber retornado a la democracia? Y fíjense un detalle, amigos oyentes. El país retornó a la democracia luego de la invasión, o mejor dicho, luego de la dictadura. Y todavía 30 años más tarde, nosotros mismos seguimos diciendo, es que es una democracia débil. No hemos interiorizado la importancia de que decir, no, la democracia panameña es una democracia robusta, sólida, casi que imperturbable. Ni casi que ningún panameño, para no decir ninguno, se atreve a decir eso, porque estamos conscientes de las debilidades que tiene nuestro sistema democrático. Bueno, para eso Radio Panamá junto con el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, el IPEC, una vez más, hacen causa común y hemos coordinado este programa especial de hoy con el tema de la democracia, Día Internacional de la Democracia. Para eso vamos a conversar también con don Ricardo Lombana, quien fuera candidato a la presidencia de la República por la opción independiente, y sería interesante escuchar luego de su experiencia, su visión de la democracia panameña. Vamos a conversar con la doctora Paulina Franceschi, una mujer panameña profesional con un recorrido interesantísimo, que además ha estado involucrada en una serie de proyectos y programas con el ánimo de fortalecer la democracia, y naturalmente con Juan Antonio Tejada, presidente del IPEC, quien es coorganizador de este evento de hoy. En el camino vamos a poder he invitado a participar, porque me planteé un tema que dije, ¿sabes qué? Te invito al foro y que te invito a que lo planteen el tema para escuchar la reacción de nuestros tres invitados. Me refiero al profesor Luis Toruño, quien es profesor de la Universidad Santa María la Antigua, investigador, y le he pedido, ¿sabes qué? En un momento de la conversación te voy a dar entrada para que nos hables de tu idea, de tu planteamiento. Bueno, me acabo de dar cuenta, Paulina, sí, que este es un foro controlado por lasallistas. Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Acabo también, exactamente. Sí. Don Juan Antonio Tejada, como presidente del IPEC, nos hace la introducción por parte del IPEC, por favor. Bueno, sí, gracias, Edwin. Gracias a Radio Panamá Digital, a Leonardo, a Palomino y a todo el personal que nos permite este espacio de reflexión. Un día que efectivamente es propicio hacer un balance sobre la democracia panameña, precisamente porque, como tal tú indicabas, se conmemora el Día Internacional de la Democracia, establecido por las Naciones Unidas en noviembre del 2007. Entonces, con ocasión de esta conmemoración, que creemos que es importante hacer ese balance del proceso de construcción democrática, como tú bien apuntas. Y no solamente podría ser una reflexión local, aunque en el día de hoy lo será, sino una reflexión más global, porque el propio secretario general de Naciones Unidas, con ocasión del Día Internacional, expresaba que esta pandemia del COVID ha generado desafíos sociales, políticos y legales, probablemente como nunca en nuestros países. E instaba y exhortaba, y se me quedó en la memoria y en la mente su exhortación, exhortaba a los países a que fueran transparentes, receptivos y responsables en el manejo de esta crisis. Entonces, agradecer nuevamente a Radio Panamá, agradecer a nuestros panelistas, que efectivamente son panelistas de lujo. Paulina es de estas ciudadanas panameñas de las cuales uno en realidad, y lo confieso todo, se enamora producto de su seriedad y su responsabilidad y su profundidad en el examen de temas, en este caso sociales, de políticas sociales. Ella fue funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante algunos años que la conocimos, ¿no? Y vamos a usar y abusar de su buena experiencia.
Y Ricardo Lombana, pues que ciertamente es un abogado, un prestante abogado, ha estado muy vinculado al periodismo nacional, ha sido analista político, es egresado de la Universidad de Panamá y con estudios de maestría de Derecho Internacional y comparado la Universidad de George Washington, y tiene, por lo que recuerdo, también cursos intensivos en la Universidad de Oxford y de Harvard. Y hoy por hoy, todo hay que decirlo, repito, creo que es de los políticos más promisorios, tuvo unos resultados electorales en esta última vuelta muy importantes, algo más del 18% de resultado electoral en el último ejercicio electoral. Entonces, con estos panelistas, abrimos pues el panel, la dinámica como siempre, tendremos a Paulina Franceschi inaugurando el panel, entre 10 y 12 minutos máximos, hablando sobre las políticas sociales, después Ricardo sobre el ejercicio político de la democracia, y me tocará a mí, finalmente, si me lo permite, Edwin, hacer un balance sobre la justicia y la democracia panameña. Así que con esas palabras agradecemos la presencia de ambos. Bueno, como dijo Juan Antonio, Paulina, buenas noches, qué gusto volver a verte. Igualmente, muchísimas gracias. Es un placer también para mí, sí. Sí, ha estado vinculada en alguno que otro momento, no sé si todavía con el PNUD, y en algunos de los ejercicios que ha hecho el PNUD. ¿Por qué no nos conversa un poco de esos ejercicios? Algunos, para mi gusto, con buenos resultados, otros probablemente sin resultados, no necesariamente por culpa del PNUD, pero porque comenzamos por allí, con este fortalecimiento. Claro, claro. Sí, yo primero que nada quisiera agradecer muchísimo al Instituto Panameño de Estudios Cívicos y a Radio Panamá por esta maravillosa oportunidad de compartir este panel en un día tan relevante como es el Día Internacional de la Democracia, como ya se ha apuntado. Y me encanta poder compartirlo con Juan Antonio Tejada, con Ricardo Lombana y el profesor Cabrera. Y en efecto es una oportunidad para hacer un balance, para repensarnos y para ayudar a pensar a los ciudadanos sobre lo que tenemos, los desafíos que tenemos hacia adelante y qué podemos hacer para salvaguardar, para cuidar, para hacer madurar la democracia y hacer que el desarrollo cada vez más se acerque a las personas. A mí me corresponde en esta noche, en efecto, desde el ámbito de la democracia, mirar un poco el tema del desarrollo humano y el tema de las políticas públicas para tratar de ir encontrando algunas piezas de rompecabezas que pueden ser interesantes, que hacia el final de lo que quiero comentar en la noche de hoy podemos retomar y que seguramente podremos conversar con el resto de los panelistas, ¿no? Así que yo quisiera, en primer lugar, abordar un primer momento en esta conversación, Edwin, si me permites, para hacer algunas precisiones conceptuales sobre todo lo que más he estado involucrada con el Programa de Naciones Unidas anteriormente, que es el tema del desarrollo humano y cómo esto se relaciona con la democracia y las políticas públicas, que me parece muy importante precisar algunas cosas muy básicas conceptualmente para que todos nuestros, la audiencia que nos escucha hoy en día, pues también tenga sepa de dónde estoy partiendo y sepa qué estoy entendiendo de esos conceptos para efectos de enriquecer la discusión y la reflexión. En primer lugar, yo quiero decirles entonces en este primer momento que en efecto la democracia y el desarrollo humano comparten no solamente principios importantes, el principio de la igualdad, el principio de la libertad, de la participación, son también procesos que requieren direccionamiento, que requieren liderazgo, que requieren continuidad y sobre todo continuidad en las políticas públicas de las cuales vamos a conversar posteriormente. Y también ambas comparten algo muy importante para mí y para los que creemos en este modelo de desarrollo, que es que ambas se concentran y hacen un énfasis muy particular en las personas como actores, como protagonistas, tanto de su propio desarrollo como en efecto de el desarrollo democrático de un país en un momento dado, ¿no? Entonces, el desarrollo humano, ¿qué es lo que es? De una manera muy sencilla, el desarrollo humano es un proceso en el que una sociedad
va más allá de su crecimiento económico y se pregunta en qué se traduce ese crecimiento económico y cómo ese crecimiento mejora las condiciones de vida de las personas. Esto es muy importante porque indica que es el primer planteamiento de un paradigma de desarrollo que nos habla que no basta el crecimiento económico, sino que es muy importante pensar en qué se traduce y cómo cambia eso la vida de las personas. Un elemento fundamental que distingue este concepto es el tema de las capacidades. Ese es un concepto que lo aporta Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía, y que nos dice que el proceso de desarrollo debe ser un proceso de ampliación de esas capacidades, que son lo que somos capaces de ser y hacer. Y en efecto, que esas son las capacidades que confieren entonces ese principio y ese espíritu de libertad de optar por las oportunidades y que busca efectivamente que cada uno logre ser actor protagónico de su desarrollo. En efecto, el desarrollo humano también busca crear las condiciones propicias para que esas personas encuentren oportunidades. Y en ese sentido, la democracia es uno de los elementos que ayudan y contribuyen a ese ambiente propicio para que esta visión de desarrollo se pueda realizar conjuntamente, ¿no? Es muy importante mencionar aquí que, como dice Amartya Sen, lo que progresa no es el crecimiento económico. Lo que progresa es la gente, y lo que tenemos que buscar es que en efecto la gente sea la que progrese más allá del crecimiento económico. Amartya Sen lo decía en unas palabras que me encanta siempre recordar, y es que no se puede medir el progreso de los pueblos y las sociedades por indicadores macroeconómicos que son medios y que deben funcionar bien. Lo que tenemos que medir es lo que está pasando con ese fin último que son las personas, porque las personas, nuevamente, como digo, son las que generan y progresan en ese desarrollo. Eso ha tenido un gran impacto, ese aporte de Amartya Sen, en cuanto a la capacidad que tienen los países de replantearse cómo medir el progreso de los países. Hoy en día sabemos que se han introducido nuevas métricas en donde vamos más allá del desarrollo humano, vamos más allá del ingreso, per cápita, porque vamos comprendiendo que en efecto el desarrollo es mucho más allá que el tema del crecimiento económico per se. En el contraste con la democracia, que es parte de la discusión que queremos tener hoy y es la óptica más importante para pensar el desarrollo humano, pues la democracia a mí me gusta definirla, Edwin, como la frase de Abraham Lincoln, ¿no? La democracia es el gobierno de la gente, por la gente y para la gente, porque la democracia entiende que somos nosotros los ciudadanos los que mejor podemos decidir ante cuestiones críticas y los que mejor medimos la calidad de la democracia. Esto es tremenda importante porque un individuo en plena democracia se va a sentir representado, se va a sentir reconocido y va a sentir que la realidad que les afecta encuentra eco en las acciones de quienes lo representan y que la justicia, valga la redundancia, es justa y certera y que nadie tiene más poder que los ciudadanos. Y esto es muy importante en el concepto de la democracia porque en efecto el poder es del ciudadano, es de las personas, como hemos dicho anteriormente. Pero es muy importante indicar también, y creo que ya lo hablábamos en los minutos anteriores al programa, que la democracia sigue siendo una aspiración universal y un proceso en constante evolución, así como el desarrollo humano. Y esto quiere decir, como bien hablábamos también, que tenemos que cuidarla, que tenemos que construirla en el día a día y que tenemos que permitirle madurar. Y mucho más importante, pienso yo, Edwin también, tenemos que tener la capacidad de transmitirla a las próximas generaciones, a quienes debemos enseñarles que la democracia no es transmisión de privilegios, sino que la democracia es transmisión de la igualdad de oportunidades, entre otros principios que tenemos que trascender a las próximas generaciones. Hoy somos nosotros los que estamos cuidando la democracia, lo estábamos hablando anteriormente, pero no podemos perder de vista que a quienes les va a tocar madurar la democracia posiblemente van a ser las próximas generaciones
de panameños y panameñas, y por ende, como a generación actual, nos corresponde transmitir las cosas correctas y los principios que la democracia realmente alude. En este sentido, también me gustaría compartir que nosotros hoy en día sabemos, este fue un estimado al año 2018, que casi la mitad de la población mundial vive en países reconocidos como democráticos. Por ejemplo, el índice de desarrollo democrático que elabora en la unidad de inteligencia del Economist nos indica que de 167 países, por ejemplo, 12% de esos países viven en democracias plenas. Entre los que se encuentran de América Latina, solamente Costa Rica y Uruguay. 33% de esos 167 países viven en una democracia imperfecta, en donde se encuentra la gran mayoría de los países de América Latina, y 23.4% viven en regímenes híbridos, mientras que 31.7% viven en regímenes autoritarios, en donde se encuentran efectivamente algunos aspectos, algunos países de América Latina. Bien, veamos ahora Edwin, un par de ejemplos para reforzar un argumento que me parece importante conectar en esta presentación, que es un poco cuál es la pertinencia del desarrollo y la democracia en un momento dado. Y permíteme entonces presentar un par de ejemplos de ese argumento de que la democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente, argumento alrededor del cual yo creo que existe un amplio consenso en el mundo, no así un amplio consenso sobre una relación de causa y efecto en un momento dado, que es importante también conversarlo en este momento. Así que yo quisiera que nos preguntemos ¿cuándo contribuye la democracia al desarrollo? Y a lo inverso, ¿cuándo contribuye el desarrollo a la democracia? Y voy a listar solamente un par de ejemplos para que tomemos el sabor de cómo se refuerzan mutuamente la democracia y el desarrollo. Y lo primero que voy a indicar es que la democracia contribuye al desarrollo porque le da voz y voto a las personas más vulnerables, lo que le da inclusión a todos los ciudadanos para perfilar, para alinear el programa de desarrollo, las políticas públicas o las propuestas de futuro que pueden surgir de un proceso de inclusión y de voz de los más vulnerables. Asimismo, también puedo mencionarte que el desarrollo también tiene influencia sobre la democracia. Por ejemplo, la pobreza, el hambre, la enfermedad pueden limitar sin duda alguna las capacidades de las personas a la hora de ejercer realmente sus derechos políticos y civiles. Y además, y muy importante, porque creo que aquí vamos a podernos conectar con algunas recientes realidades, la falta de desarrollo, ya sea en la forma de estancamiento económico, en desigualdades persistentes o pobreza extrema, puede minar la fe de las personas en los sistemas democráticos, incluso en países y regiones en los que se consideraban bien consolidados. Esta es una consideración muy importante porque esto presenta reclamos, puede presentarse reclamos tanto democráticos porque no tenemos participación ni voz, como de desarrollo por la falta de oportunidades, y en ese contexto la democracia se pone en peligro porque podemos tener expresiones de malestar social y estallidos e ingobernabilidad, como ha sido lo que hemos visto en los años anteriores a la crisis de COVID, con el estallido social de Chile, que es el emblemático inmediato que puedo referir, pero también con otros malestares que ya están presentes en la región de América Latina sobre esa calidad de la democracia. Todos esos conflictos y todos esos estallidos que hemos visto en América Latina deben ser para nosotros fuente de reflexión y de análisis, porque de ellos podremos sacar piezas para un rompecabezas que nos podría ayudar a cambiar el rumbo y a seguir mejorando o madurando la democracia en el país. Ya decía Teodoro Roosevelt, que también me encanta mucho una frase de Teodoro Roosevelt, ¿no? Una gran democracia, decía Roosevelt, debe prosperar, o pronto dejará de ser o grande o una democracia per se. Y creo que eso resume
de una manera maravillosa esa confluencia, ¿no? Tengo algunas sugerencias y para ya dar paso a los otros panelistas, pero voy a ser muy breve porque creo que en este contexto de cómo hacer confluir la democracia y el desarrollo, yo creo que hay algunas ideas generales que me gustaría solamente enunciarlas y posiblemente después las puedo retomar en otro momento de la conversación. Pero me gustaría mencionar los temas que considero que son prioritarios para nosotros y lo hago a la luz de la lectura que hago sobre Panamá, sobre su situación y demás. Y creo que uno de los temas que es prioritario definitivamente en el tema de la democracia y el desarrollo es el tema de las reglas del juego. Un tema que hemos discutido, que le hemos llamado también nuestra institucionalidad, pero que hemos discutido desde hace algún tiempo y fue una de las discusiones que durante el periodo en el Programa de Naciones Unidas pues logramos desarrollar, pero efectivamente nosotros necesitamos esa apuesta sobre nuestras reglas del juego, y yo diría que no tanto es la narrativa de la regla del juego como revisar los incentivos y las sanciones y minimizar los costos de transacción que implica la manera en que funcionamos como sociedad en este momento. Nosotros podemos mirar que tenemos, si uno lee la Constitución de Panamá, uno dice, bueno, pero la Constitución tiene principios importantes y estamos viendo esto. Pero lo que no funcionan son los incentivos, porque normalmente los incentivos entonces toman en la dirección contraria a lo que debiera ser la búsqueda de un sistema de principios que se alinee a la democracia. El otro tema que es muy importante y seguramente lo podremos conversar en otro momento, que necesitamos instituciones de calidad. Instituciones de calidad que realmente el ciudadano sienta que las instituciones responden a sus necesidades y que él tiene igualdad de acceso a esas instituciones, y no porque tiene amigos, y no porque tiene una apariencia física, y no porque tiene paga coimas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. El otro elemento también que es muy importante, Edwin, es el tema de las políticas públicas. Nosotros tenemos que trabajar el tema de nuestras políticas públicas. Las políticas públicas, tenemos una deuda pendiente en el país porque cada vez más los desafíos que nos presenta el desarrollo nos obligan a tener cada vez más políticas públicas intersectoriales, interinstitucionales, que nos permitan efectivamente atender los desafíos de una manera multidimensional, como son los desafíos que tenemos en el desarrollo humano hoy en día, y que debemos también perfeccionar cómo construimos las políticas públicas. Y finalmente, quiero dejar una última recomendación y una acción también que me parece importante. Tenemos que resetear la gobernanza en nuestros países. Si nosotros no cambiamos la forma en que nosotros llevamos la política pública a la acción y no cambiamos y no revisamos ese sistema, ese modus operandi que como país tenemos, va a ser muy difícil permitirle a la democracia madurar. Porque es ahí, en ese contexto de la gobernanza, en donde se viabiliza, se potencia o se inhabilita la posibilidad de una política pública que llegue a objetivos accionables. Entonces, creo que es muy importante revisar también el tema de la gobernanza en este debate. Y quiero cerrar un poco esto reflexionando y volviendo al tema de COVID, ¿no? Yo creo que COVID efectivamente ha puesto una lupa en la democracia y en el desarrollo. Nos preocupan mucho los pronósticos, nos preocupa mucho también la calidad de la democracia con esos pronósticos. Pero COVID también nos ha enseñado una gran lección, y es que somos capaces de hacer cambios de comportamiento. Lo hicimos con COVID porque temíamos por nuestra vida y por la vida de los demás. ¿Qué nos pasa? Que nosotros no podemos hacer ese tipo de cambios de comportamiento para madurar la democracia y para mejorar el desarrollo. Porque al final es también una tarea del ciudadano. Todos tenemos que contribuir a cambiar una realidad que a todas luces no está funcionando para los mejores intereses del país, ¿no? Entonces hasta ahí creo, Edwin, que dejo esta primera parte, esta primera intervención, y posteriormente podremos abordar esto en más detalle, algunos de los elementos que les he mencionado.
Interesante esa introducción por parte de Paulina Franceschi con temas de políticas públicas. Las políticas públicas en Panamá es como hablar de mantenimiento. Exactamente. No existe. Sí, sí, Ricardo sí. Lombana, como dijo Juan Antonio Tejada, un panameño dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir, yo levanto la mano, voy a ir por la libre postulación, como técnicamente se conoce. Efectivamente, sacó un número importante de votos que son válidos para el análisis, sin demérito de todos los demás candidatos, pero son válidos para el análisis. La primera vez que una candidatura de libre postulación logra obtener este caudal. Pero la pregunta es, luego de esa experiencia, y luego de la experiencia trillada en este primer año, ¿cómo analiza Ricardo Lombana lo que ponen allí en el anuncio del programa? Política y democracia. ¿Cómo la vincula en función de la realidad panameña? Obviamente. Muchas gracias, Edwin. Gracias por la invitación. Al IPEC también. Un gusto estar con todos ustedes, con Edwin, con Paulina, con Luis, Juan Antonio y con todo el personal técnico de apoyo. Saludos a toda la audiencia también. Yo puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos y cómo en función de esa experiencia traída hasta hoy, vemos el estado de la democracia y en función de ella, pues esta relación entre política y democracia. Y de tajo te quiero compartir una conclusión. La forma en que estamos haciendo la política está poniendo bajo amenaza la democracia. Es decir, la forma en que estamos llevando adelante, o que el sistema está llevando adelante lo que se conoce como un ejercicio político, pero cuando vas a la estricta definición, no lo es. Estamos con el mismo sistema que estamos promoviendo, estamos poniendo en riesgo la democracia. Entonces, allí creo que el principal planteamiento, o por lo menos el punto de partida. Y definitivamente que si yo me retrotraigo al momento en que decidí lo que tú bien mencionas con una palabra, aquí estoy, o una frase, y voy a participar, nos tocó ir abriendo puertas, o sea, nos tocó poner a prueba cuán fácil, cuán difícil y cómo se podía llevar adelante la participación política en una democracia, partiendo desde cero como ciudadano. Ese recorrido creo que nos deja una experiencia importante para compartir. En primer lugar, que el sistema no incentiva la participación, ¿no? El sistema tiene que reformarse y replantearse en muchas cosas, sabemos, pero para hablar específicamente del fortalecimiento de la democracia, yo apuntaría, después de la experiencia que hemos tenido, que el sistema tiene que incentivar la participación, tiene que hacerla más fácil, tiene que llamar al ciudadano a participar por la vía de la libre, por la vía partidista, por la vía de los movimientos. Y en la medida en que la participación sea más amplia, más fácil, con mayor incentivo, creo que podríamos empezar a apuntar en darle la vuelta o a influir la forma en que se está haciendo política. ¿Qué necesitamos para que haya mayor participación? Bueno, para mí uno de los principales desincentivos que hay, y por ende habría que atacarlo para poder incentivar, es que el factor económico y el factor del dinero privado en la política, ya sea lícito o ilícito, es lo que está determinando los resultados del ejercicio político en Panamá. Lo estamos viviendo hoy, lo hemos vivido en los últimos años. Esa falta de límites, esa falta de todo marco que está permitiendo que el dinero, y reitero, lícito e ilícito, inyecte como si fueran crecidas de río, una cantidad de dinero impresionante
a los ejercicios políticos, sobre todo político-electorales, está determinando en mucha medida el éxito de las participaciones y por ende, quien no cuente, un grupo de ciudadanos, un ciudadano, una asociación, quien quiera participar, quien no cuente con ello inmediatamente se siente desincentivado, porque es prácticamente luchar contra un sistema cuya fase final está reservada para quienes juegan en ese juego de el dinero y la política. Entonces, ese es un factor al que yo apunto luego del recorrido que nosotros hicimos. Y en lugar de nosotros haber aprendido que ahora necesitamos mucho más dinero para participar, yo estoy absolutamente convencido que una de las principales reformas es el tema del financiamiento privado de la política. Y sé que ahí hay muchos modelos y no voy a entrar en ellos, pero ahí hay un tema que está limitando la participación y por ende limitando la posibilidad de que a través de la política fortalezcamos la democracia. Y por ende, como es el factor económico el que está determinando la participación y los resultados hasta cierto punto, el sistema cada vez se inclina más a alejarse de lo que planteaba Paulina, ¿no? Que es el sistema diseñado, construido y ejecutado para el ser humano. Cada vez se aleja más de esa mejora de la calidad de vida, de esa pregunta de cómo traducimos este crecimiento económico en la mejora de la calidad de vida del ser humano y de su desarrollo, y se va encaminando cada vez más de manera peligrosa hacia una relación prácticamente mercantilista y clientelista. Es decir, yo te apoyo, tú me das, yo te apoyo, tú me das, yo te apoyo, tú me das. Y ese modelo pienso que es también una segunda gran amenaza o esa realidad sobre nuestro sistema democrático. La posibilidad de que a través del dinero el juego electoral y el juego democrático sea más un juego transaccional, mercantilista, que un rejuego de planteamientos, de argumentos, de política pública sobre cuál es la mejor forma de resolver nuestros problemas. Esa es una segunda reflexión o un segundo elemento que pongo en la mesa luego de nuestro recorrido. Y hay que abrir la participación. Pero cuando hablamos de abrir la participación, Paulina también habló de libertad al principio, tenemos que hablar de cómo a través de nuestra normativa, desde el planteamiento constitucional que tiene que ser replanteado y desde nuestra normativa electoral, cómo incentivamos la participación, pero también hay otros componentes del fortalecimiento de la democracia. Y hablemos un minuto de algo que a varios aquí nos apasiona, y es de la pluralidad de la información y la pluralidad de los contenidos y de la información que fluye en una sociedad como la nuestra, y no es la excepción, hay otros países también, pero estamos hablando de Panamá en el Día Internacional de la Democracia. Así como Panamá es frágil institucionalmente, así como Panamá es muy frágil en muchos de los aspectos que estamos hablando, Panamá es frágil desde el punto de vista de la pluralidad de la información. Y cada vez más esa vulnerabilidad ha dado espacio a control de grupos de comunicación o medios de comunicación conglomerados por grupos de interés y cada vez tal vez eliminando la posibilidad de una pluralidad de contenidos que ha venido a llenar en cierta medida en Panamá las redes sociales. Y con esa misma vulnerabilidad que existe en el sistema político y con tanto dinero y tantos fondos como los que hablábamos al principio, pues el impacto de la desinformación y de la creación del caos a través de las redes sociales es al mismo tiempo, pienso yo, un obstáculo para que fluya realmente
información que ayude a la ciudadanía a construir un criterio, ¿no? Aquí, lastimosamente, esto es prácticamente un calle arriba y un calle abajo. Vivimos en la sociedad de las descalificaciones y no de los argumentos y los contraargumentos, y eso nos está debilitando cada vez más la democracia. Yo he llegado a plantear en programas y en foros de opinión que Panamá no es una democracia, y me he ganado buenas discusiones con eso, pero yo lo reitero. Y yo lo reitero porque cuando tú analizas realmente cómo funcionan nuestros tres órganos del Estado y al servicio de qué están, y contrastas eso con la definición de Abraham Lincoln, que bien la citó Paulina, o sea, realmente está el órgano judicial panameño, el órgano legislativo panameño y el órgano ejecutivo panameño, controlado por la gente, para la gente. No, está controlado por ciertos factores de poder, para esos factores de poder. Y eso es peligroso y eso compromete nuestra democracia. Las mayorías se construyen y se mantienen a punta de acuerdos que tienen como base el dinero. Puedes llamarle partidas circuitales, puedes llamarle partidas sin el apellido circuitales, puedes llamarle contratos, puedes llamarle planilla 080, puedes llamarle planilla 172, puedes llamarle concesiones, puedes ponerle el nombre que quieras. Las mayorías legislativas se logran, de nuevo, basadas en temas mercantilistas y económicos y no basadas en agenda de política pública para fortalecer la democracia. Entonces, algunos planteamientos y algunos retos tenemos por delante, porque esta situación definitivamente que no es una situación de que tenemos que apagar y vámonos. Tenemos que replantear, y yo creo que este foro sirve para poder compartir experiencias que hemos tenido. Nosotros pudimos llevar una candidatura de libre postulación hasta un punto, sí, con un resultado histórico sin duda, pero para mí más importante que el resultado en términos de cantidad de votos fue el mensaje. O sea, la bandera que se plantó en el discurso político, ¿no? De que, ven acá, sí se puede sin dinero, sí se puede con austeridad, sí se puede sin mercantilismo. Ah, pero es que no ganaste, o no ganamos. Bueno, no ganamos, pero son casi 400.000 personas que se alinearon o que prefirieron ese modelo. Entonces ahí me parece que hay un caudal de personas abiertas a fortalecer la democracia, a abrir la pluralidad del sistema, a que el sistema no dependa de las chequeras, y que empecemos realmente en una transición hacia la recuperación de la democracia. Yo no diría que estamos necesitados de fortalecerla. Yo creo que ya tenemos que hablar de la recuperación de nuestra democracia, para decir las cosas como son. Y finalmente, este ejercicio que hicimos tiene que tener su transición natural. En otros momentos, Edwin y Juan Antonio hemos hablado sobre los movimientos, por ejemplo. Pienso que los partidos políticos o los académicos de la ciencia política, y no generalizo, pero algunos he tenido debate con ellos, no le debemos tener miedo a las reformas que permitan la participación política de movimientos ciudadanos, ya sea con participación nacional o con participación municipal o regional. Ese hubiese sido el paso natural de un movimiento como el nuestro, si Panamá tuviera las normas constitucionales que tiene Colombia, por ejemplo, que permite que movimientos ciudadanos se organicen políticamente, tengan su ideología, su planteamiento al país e incluso su participación político-electoral. Allí estamos en deuda, en abrir también a esa posibilidad. ¿Eso qué logra? Eso lograría que fuese mucho más fácil organizarse para participar. Hoy en día mucha gente tal vez se desincentiva o no siente el incentivo solamente de pensar que la única forma de participar es prácticamente luchar contra un ejército.
sin recursos o herramientas. Sin embargo, todas estas posturas, todas estas posibilidades de reforma están siendo planteadas en distintos foros, incluso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, para tratar de abrir el camino. Movimientos como el nuestro, que surgen ahora a la vida político-partidista por necesidad más que por otra cosa, tienen ahora el reto, no solo nuestro movimiento, ojo, sino otros que surjan en esta nueva realidad, porque luego de que se concluyó el recorrido, creo que fue un incentivo también para que otros dijeran, ¿sabe qué? Tenemos que participar. Y yo creo que hay un reto, y es que si vamos a crear organizaciones nuevas, tenemos que entender que estamos en el siglo XXI y que las organizaciones políticas ya no pueden funcionar de la misma manera que estaban funcionando antes. Y ya no estoy hablando necesariamente de asuntos de clientelismo y de corrupción. Estoy hablando de la democracia directa, estoy hablando de la forma de participación, estoy hablando de organizaciones abiertas, de considerar incluso otros esquemas de liderazgo, de autoridad, las famosas pues, estructuras horizontales versus las tradicionales, y entender que en la medida, y así las nuevas generaciones creo que están mandando el mensaje claro, en la medida en que participar políticamente me permita a mí incidir sobre las decisiones, estoy interesado. Si lo que necesitas es llenar un libro de inscripciones, creo que eso irá desapareciendo o irá llevando hacia la desaparición de esas estructuras políticas. La pandemia y la pospandemia, así como cerró Paulina, yo también cierro con un comentario relacionado a la oportunidad que nos da el escenario post-pandemia. La pandemia ha traído muchas cosas evidentemente dolorosas para la humanidad y para nuestro país, pero no podemos dejar de verlo como una gran oportunidad de replantear. O sea, no hemos tenido otro momento como este, tal vez el 90, enero de 1990, proporciones guardadas. Fue un momento para preguntarse si había que replantear. Ahora estamos como cuando pasa un terremoto, están los escombros, y como sociedad nos tenemos que mirar a los ojos y preguntarnos cómo queremos reconstruir. Yo creo que esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que no depende solo del Ejecutivo, no depende solo del Presidente de la República, y ojalá las instituciones académicas tomaran liderazgo con respecto al fomento de este tipo de discusión, porque es el momento ideal para replantearse un nuevo equilibrio. Ya nos dimos cuenta que la salud es prioridad, que la ciencia es prioridad, y no el presupuesto de la Asamblea, ni tantas otras cosas. Ya nos dimos cuenta que tenemos que coexistir con las otras especies, con el ambiente, protegerlo, y sacar tal vez provecho del equilibrio entre nosotros, pues, los humanos, el mundo animal, el mundo vegetal, el ambiente, los recursos naturales, tantas cosas que tenemos la oportunidad ahora de replantear, y eso fortalece al mismo tiempo la democracia. Yo lo dejo hasta ahí, esperando haber aportado pues algunas ideas para la discusión y para la reflexión. Hasta ahora, para quienes estamos escuchando, los dos panelistas que han dejado sobre la mesa temas de debate intenso, por decirlo menos. No sé si nos alcanzará el tiempo o habrá que hacer una segunda tanda tal vez. Pero sí ya en ambos hay elementos, y eso que todavía nos falta escuchar a Juan Antonio Tejada y, como dije, al profesor Luis Toruño, quien nos va a plantear otro tema de debate. Pero mientras tanto, Juan Antonio, justicia e instituciones de control para la democracia. Sí. Bueno, mira, lo expresado por Paulina y por Ricardo, me refiero a las ideas, reflexiones y preocupaciones sobre el asunto democrático, me abre la puerta a un tema que es de extrema relevancia. Me refiero a las aspiraciones que tenemos los panameños sobre el sector justicia, ¿no? Yo quisiera compartir con los panelistas y con los oyentes una mirada retrospectiva y prospectiva sobre el tema justicia, sobre todo porque es un tema que, como bien han expresado, es la columna central, es la piedra angular de cualquier proceso democrático. Empecemos diciendo que
que desde el advenimiento democrático la justicia ha sido una aspiración elevada de los panameños, como expresábamos, pero que en camino contrario a esa aspiración es quizás la justicia la que ha sido causa de mayores preocupaciones en el devenir democrático. Hagamos un examen primero sobre esos procesos de diálogo y consenso que tú expresas que se han dado con ocasión, en este caso, del sector justicia, y las primeras manifestaciones que hubo sobre esas aspiraciones en el devenir democrático, ¿no? Seguramente todos tenemos presente que los primeros años democráticos hubo ese clamor, como bien expresaba, de verdad, justicia y reparación con ocasión de las gravísimas violaciones que se generaron durante la dictadura militar, violaciones a la vida y la integridad de las personas, como también sus bienes, muertos y desaparecidos, juicios que se surtieron como consecuencia, por ejemplo, del homicidio de Hugo Espadafora, de Moisés Giroldi, de la denominada masacre de Albrook, entre otros, ¿no? Una vez pasamos ese primer tramo de reclamo sobre estos procesos, vino un segundo reclamo, diría yo, por parte de los panameños. Dieron una mirada más atenta al mismo sistema de justicia, a la falta de transparencia, a la falta de igualdad de trato y a la falta de independencia del sistema. Y con ocasión de eso se produjo un decreto ejecutivo en el año 98 ya, donde se nombraba a una comisión de alto nivel que hiciera un estudio, un análisis del sistema de justicia y que generara, digamos, planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo. En esa misma dirección es importante recordar que APEDE en el 2003 convocó a una conferencia anual relativa a justicia, Estado de Derecho y desarrollo económico. Y con el objeto de visibilizar la necesidad de impulsar una reforma integral en el sector justicia, convocó a distintas organizaciones quienes terminaron por suscribir una declaración ciudadana del centenario por la justicia y el Estado de Derecho, comprometiéndose pues a generar los esfuerzos necesarios para que los tres órganos del Estado convocaran a un pacto de Estado por la justicia. Este antecedente es muy bueno porque de alguna manera en mi intervención lo que quiero es examinar ese pacto, las circunstancias políticas que la generaron y que siguen validando la necesidad del pacto y cuál es el estado de situación del pacto de Estado por la justicia y algunas conclusiones finales. ¿Okay? Tengamos presente que efectivamente en el 2005 el Ejecutivo convoca un llamado Pacto de Estado por la Justicia con el objeto, decía el Ejecutivo, de sellar un compromiso nacional de alcanzar un sistema de justicia independiente, transparente y eficiente. Tal como quedó registrado por parte de los integrantes de ese pacto de justicia, los mismos reconocieron la urgencia de dirigir su orientación, sus esfuerzos y sus recursos a lograr una reforma integral. Y se generó en 180 días, posiblemente Ricardo recordará, se generó en 180 días un primer informe con propuestas muy concretas, muy ambiciosas, de reforma integral, no solamente en el sector de justicia penal, sino en distintas jurisdicciones del sistema de justicia. No obstante, como regularmente nos acontece con los panameños, a la vuelta de la esquina el entusiasmo mermó y ya en el 2009 la prensa titulaba "El Pacto de Estado por la Justicia está en crisis". Y en el 2018, ya más cercano, el propio órgano judicial, a través de su presidente, reconoció que el órgano judicial estaba en cumplimiento parcial de ese pacto. Mientras, a su vez, quien era el representante del Comité Ecuménico panameño, garante de ese pacto, expresaba, o más bien denunciaba, que no se convocaba a ninguna reunión y no se le prestaba atención a las recomendaciones hechas, ¿no? Pero ahora bien, importante, y quizás esto es lo más principal, preguntarse
¿Qué es lo que hay detrás del telón? ¿Por qué la convocatoria a estos espacios de diálogo y consenso en el sector justicia? Y en esto me hago de la expresión de Paulina de armar con estas piezas un rompecabezas. Una memoria que para mí, quizás para muchos, es una memoria que los panameños tenemos muy corta, ¿no? Yo quisiera aludir a las circunstancias políticas vividas desde el advenimiento democrático a esta parte en el sector justicia, para que hagamos memoria. Año 1992, el primer procurador general de la Nación, Rogelio Cruz, fue destituido previa acusación en medios de la liberación de cuentas bancarias por 38 millones que aparentemente pertenecían a narcotraficantes colombianos, titulaba en aquella ocasión El Tiempo, el periódico El Tiempo. Cruz efectivamente expresó que era una patraña política, pero fue una primera tormenta. Año 2002, el CEMIS, ¿no? La aprobación de un proyecto de centro multimodal en Colón generó también una segunda tormenta política, toda vez que con ocasión de la aprobación se expresaba que se habían utilizado dineros para la articulación de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Ejecutivo. Marzo del 2005, grave denuncia de corrupción y manipulación de fallos por parte del magistrado Arjona, quien denunciaba que 3 de sus colegas habían favorecido con libertad y descongelamiento de cuentas bancarias a personas acusadas de narcotráfico, tráfico de armas y homicidas, citando 6 casos, ¿no? Con ocasión de esta tormenta, en aquella ocasión el expresidente Endara expresó públicamente que le daba vergüenza y asco esta corte y la consideró como una cueva de mafiosos. Mientras APD, por su lado, reclamaba borrón y cuenta nueva y corte nueva, perdonen, porque lo que acontecía era realmente vergonzoso. 11 de marzo de 2009, la Corte Suprema ordena la destitución de Ana Matilde Gómez en circunstancias que aún bien merecen ser investigadas. 4 salvamentos de votos de magistrados que en comparación con el resto sería lo que yo considero una especie de yo acuso, ¿no? Sobre la falta de imparcialidad e independencia con ocasión del juzgamiento de la entonces Procuradora General de la Nación. 24 de diciembre de 2010, el Procurador General de la Nación de ese entonces, Giuseppe Bonici, presenta su renuncia al cargo en medio de denuncias que expresaban que tentáculos del narcotráfico se estaban infiltrando en el Ministerio Público y que expresó finalmente que renunciaba por presiones políticas y amenazas del narcotráfico. 19 de abril del 2011, renuncia al cargo el magistrado José Almengor en circunstancias en que la Asamblea Nacional tramitaba 6 denuncias contra el mismo. Se denunciaba que en su momento había participado del supuesto complot contra la procuradora Gómez. 25 de diciembre de 2011, diarios locales dan a la luz testimonios y elementos de convicción sobre la existencia de una organización que complotó para la separación y destitución de Ana Matilde Gómez. 17 de abril del 2012, Alejandro Moncada, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, en entrevista diaria, a un diario local, al preguntársele qué tan concentrada estaba la corrupción en el órgano judicial, responde: en algunos despachos hay guerra de chequeras. Principios de 2015, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, se convierte en el primer magistrado que es procesado y condenado por delito de corrupción. 19 de junio del 2015, Víctor Benavides, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presenta renuncia irrevocable al cargo, luego de ser denunciado por presunta comisión
de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual. Noviembre del 2019, renuncia al cargo la Procuradora General de la Nación con ocasión de los llamados Varela Leaks y mientras se anunciaba una investigación por parte del Procurador de la Administración, Rigoberto González. Renuncia que hizo efectiva a partir del 1 de enero de este año. En suma, esta es una historia apretada. Se visibiliza la tormenta que ha sufrido la justicia desde el advenimiento democrático. Y quería destacar precisamente estas piezas dentro del rompecabezas porque me da la impresión que son elementos que descuidamos por lo general y no nos percatamos ciertamente de lo sufrido que ha sido el recorrido de la justicia panameña, ¿no? Dicho lo anterior, habría que preguntar cuál es la suerte del Pacto de Estado por la Justicia hoy por hoy. Ciertamente más allá de los graves problemas que enfrenta la justicia en la consecución de presupuesto para sus planes y proyectos, tendría que compartir con los panelistas que la impresión que tengo es que la Corte Suprema de Justicia no solo se ha demarcado del liderazgo que le tocaba imprimir en el Pacto de Estado por la Justicia, sino que desde hace 2 años para acá ha iniciado su propio esfuerzo en diseñar una hoja de ruta que ha denominado Plan Estratégico Institucional 2020-2030. Y si por el lado del órgano judicial llueve, por el otro lado, me refiero al Ejecutivo, no escampa. En febrero de este año, el presidente del Colegio de Abogados reclamaba al Ejecutivo que se designara un representante ante el Pacto de Estado por la Justicia y sentenció: mientras el Ejecutivo no participe en el pacto, aquí no existe pacto. A manera de conclusión, quisiera compartir lo siguiente. Lo hemos quedado a mitad de camino, por decirlo menos, en lograr un sistema de justicia independiente y eficiente. Hoy por hoy, la agenda del Estado por el gran cambio judicial está truncada por la burocratización y el distanciamiento del espíritu que impulsó el denominado Pacto de Estado por la Justicia. Y desde la perspectiva de los papeles, o el papel y los controles democráticos que debe ejercer la máxima corporación de justicia, el asunto es de extrema gravedad. Y ello responde a que en materia de cambios, la política panameña ha sido poco aspiracional y ha apostado a un maquillaje, a una democracia que se percibe en sus mínimos como una democracia formal. Me hago de la reflexión temprana, quizás a manera de admonición, adelantada por la carta pastoral de los obispos del año 96, Paulina, donde advirtió lo siguiente, y cito: falta mucho por aprender a vivir en democracia. No estamos acostumbrados a vivir en un Estado de Derecho. Pensamos todavía que se puede resolver por decisión del hombre fuerte, quien todo lo puede por voluntad propia. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es rescatar el Pacto de Estado por la Justicia. Y cuando digo rescatar el Pacto de Estado por la Justicia, me refiero a rescatar los planes y proyectos que de manera sostenida deben generar un gran cambio en la justicia panameña. Y tratar también de actualizarlos, porque esos planes y proyectos fueron generados para un momento y ahora hay otras experiencias en sistemas de justicia a nivel comparado que nos permiten mejorar este camino. Entonces, esa es la reflexión que quería compartir con todos. Esperamos pues que el tema de justicia sea un tema de especial relevancia para todos, porque lo es para el proceso de construcción democrática. Gracias, Edwin. No sé a ustedes, pero a mí este recuento y esta cronología que nos acaba de hacer Juan Antonio Tejada, a pesar de que las vivimos, las conocimos de primera mano, da penita, ¿no?
La gente no lo tiene fresca, Edwin, no lo con tiene ese fresco. cronograma de hechos en la esfera judicial, ¿cómo nos pueden tomar en serio en el contexto internacional? Es lo que yo siempre digo a los oyentes. ¿Usted cree que cada uno de esos embajadores que está aquí manda informes a su cancillería? Aquí un procurador tuvo que renunciar. Aquí en 30 años nada más, un procurador ha cumplido su gestión de 10 años. Solo uno, José Antonio Sosa. Todos los demás han tenido que salir antes. O sea, solo uno en 30 años ha logrado completar su periodo. El tema de la elección de los magistrados, cada vez que hay una elección de magistrados, aquí es un trauma y es una desgracia, porque el que no tiene de dinga, tiene de mandinga. Y la asamblea es la que la ratifica. La asamblea ratifica a dos manos a todos los magistrados. Además hubo una ocasión donde se dijo no tiene los votos, así que retira el nombre. El sistema evidentemente está agotado y ese agotamiento del sistema pone en peligro la democracia. Bueno, a propósito de eso, y antes de ir a una segunda ronda en la última media hora que nos queda, fue cuando el profesor de la Universidad de Santa María la Antigua, Luis Toruño, me llama y me dice, oye, veo que tienes un programa muy interesante con unos panelistas muy interesantes, me gustaría trasladarte de una investigación que yo hice, algún planteamiento. Y yo no, a mí no me traslade vainas porque yo no voy a leer. Usted está invitado a que haga la propuesta, haga el planteamiento para que entonces nuestros invitados y los oyentes reaccionen. Profesor Luis Toruño, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Saludos, Juan Antonio. Saludos, profesora Paulina. Saludos, Gracias. Ricardo. Y a los del equipo técnico, profesor Cabrera, gracias por la deferencia de invitarme así tan rápido. Disculpen la informalidad, yo no estaba como preparado pensé que era solamente que iba a hacer el planteamiento. No pensé que tenía que interactuar. El planteamiento viene precisamente a raíz de lo que plantea Juan Antonio, y es de que desde hace unos años atrás, siempre, desde 1993, hay un video muy bonito que TVN en diciembre de 1993 me lo tumbaron porque yo lo mandaba a diestra y siniestra, porque era una muestra de que teníamos los mismos problemas de 1993 a la actualidad. En ese momento estábamos hablando de las últimas elecciones, y en donde era narcotráfico involucrado en la política, pinchazos telefónicos, movimientos de partidas circuitales de manera dudosa, y fraude dentro de las elecciones. Entonces, esa realidad, de alguna manera, me hizo buscar, investigar cuál era la solución, más que el diagnóstico, cuáles eran las soluciones técnicas académicas con las que se podría llevar a la realidad una solución. Y me di a la tarea de estudiar el tema, que ya vengo estudiándolo hace muchos años. Y el tema es de que cada institución democrática, el sufragio, la separación de poderes, en realidad nacen como una forma de control frente a las taras que el propio sistema democrático va generando. Tal como dijo la profesora Paulina, la democracia es algo que va siempre evolucionando y que siempre se va moviendo. No obstante, en Panamá, nosotros, al parecer, yo me he quedado, digamos que, sorprendido de esto, es que hay dos elementos en las democracias, digamos, estables, que Panamá no tiene. Y el primero es que desde 1800, para ser exacto, hubo una investigación y una discusión que en el año 2000 ya se ha hecho como una realidad y una verdad. O sea, nadie puede negar ya en ningún foro académico que la división de las elecciones impide, bloquea y de alguna manera
extermina el clientelismo político y el partidismo. Eso en cualquier país serio del mundo, con cualquier profesor, la profesora Paulina, estoy seguro que pues sabrá de qué académico estamos hablando, sabe que esto es así. No obstante, nosotros, como dijo Juan Antonio, queremos siempre apostar por el líder, el caudillo, y por la moralidad como la solución para que las cosas, para que no haya ese rejuego de contratos, ese rejuego de puestos políticos que muy bien Ricardo Lombana durante las elecciones pues atacaba, en donde había para todos los políticos aquí es como algo normal jugar con favores, contratos y puestos políticos, es algo normal, cosa que no es normal en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque las elecciones no están divididas. En todos los países del mundo, la división de las elecciones garantiza dos cosas. Garantiza la real separación o el inicio de la real separación de poderes y garantiza a la vez la erradicación del clientelismo y de la ideología partidista dentro de las decisiones estatales, para que las, digamos, políticas públicas sean en el tiempo terminadas. En el segundo aspecto que yo, digamos, veo como una solución que Panamá necesita. A ver, antes del segundo aspecto, es que no me quedó claro, ¿qué debemos entender por dividir las elecciones? De que las elecciones de los diputados no pueden ser el mismo día que las elecciones del presidente. Okay. ¿Por qué? Porque en el momento de que los diputados se convierten en, digamos, buscadores de votos del Ejecutivo, hay una contraprestación que ellos están esperando. Y eso históricamente ha sido erradicado desde hace muchos años, yo creo que 100 años, ya se sabía esto. Es decir, en Panamá, según la Constitución, el mismo día que se elige presidente, se eligen diputados, alcaldes, representantes y concejales. Claro, eso y es... Lo que nos plantea es que esas elecciones deben separarse. Claro, y eso es lo que precisamente, aunque usted ponga, yo pongo siempre a los estudiantes el ejemplo de que aunque usted traiga a Gandhi y a todos los santos en los mandos medios, siempre va a haber un arreglo. Siempre va a haber profesor, un favor, le tengo malas noticias. Le tengo malas noticias. ¿Usted sabe quiénes son los primeros que se van a oponer a eso? ¿Quién los magistrados del Tribunal Electoral. Dios mío. Se van a oponer a eso. Bueno, yo creo que hay que plantear el problema porque ese es un problema académico que es demostrable desde 1788 en los estudios de The Federalist Number 51 y en el Federalista número 10 de James Madison hasta la actualidad. O sea, estamos hablando, el último es Jürgen Habermas, un gran sociólogo alemán que está en ese momento, en ese estudio él está pues buscando las soluciones a una sociedad avanzada como la europea, se habla el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros queremos tener democracia, queremos decir que somos democráticos porque vamos a votar, pero tal cual dijo Ricardo, si nosotros no tenemos una división en las elecciones, no llegamos nunca a completar el concepto democrático básico, porque lo básico es sufragio universal, separación de las funciones ejecutivas y el parlamentario con el trabajo legislativo de la estructura del Estado. Segundo elemento. El complemento de la división de las elecciones ya está probado científicamente que no vas a poder eliminar el clientelismo y el partidismo. Le voy a poner un ejemplo, profesor. Venezuela tiene la división de las elecciones. Y aún teniéndola,
fue pues está viviendo en la realidad que vive. Entonces, el segundo planteamiento es cuál es el control que se le hace a esa puesta o a esa solución de la división de las elecciones. Y es lo que Juan Antonio Tejada planteaba. Y es que el órgano judicial tiene una función que debe construirse a través de una legitimidad basada en la competencia de conocimiento, en ley, jurisprudencia, doctrina y una alta ética dentro del sistema, con una rotación de jueces que garantice realmente una verdadera independencia. Dígame. No, iba a preguntarle a Juan Antonio Tejada si una división en las elecciones, sacando al Ejecutivo por un lado, al presidente de la República por un lado, y al Legislativo otro día, en otro año, en otro momento, en la última parte que acaba de decir el profesor Toruño, ¿cómo se podría beneficiar o perjudicar la Administración de Justicia con eso? Sí, bueno, con relación al tema que nos trae el profesor, me parece interesante el tema de división de las elecciones a efectos de minimizar la situación que él bien plantea, pero me da la impresión que más allá de los diseños que podamos tener, incluso en materia electoral, me da la impresión que en realidad el gran talón de Aquiles de la democracia panameña tiene que ver con que nuestra clase política y los funcionarios en general no han internalizado los principios y valores que deben inspirar, ¿no? Me refiero a la cultura democrática. Nuestro gran talón de Aquiles es la cultura democrática. Entonces, independientemente del diseño que tengamos, si el diseño que apostemos no tiene contacto a tierra con esos principios y valores, creo que podemos ensayar cualquier cosa, me da la impresión, Edwin. Yo de alguna manera, pues, las investigaciones que hemos hecho determinan, pues, de que uno de los planteamientos académicos con los que nosotros los que estudiamos el tema de forma, digamos, científica, de una manera científica, siempre nos encontramos en Panamá, solamente es porque siempre me dicen, no, Luis, lo que pasa es que eso no es un planteamiento práctico. Entonces, lo que yo le estoy planteando hoy es una realidad práctica de lo que es la separación de poderes. La separación de poderes solamente se inicia a través de la división también de las elecciones. Es por esto que las elecciones de senadores o de diputados son en otra fecha distinta a la del Ejecutivo, para precisamente que no haya contratos, puestos, favores, intercambio de negociaciones, este tipo de faltas éticas que dañan, aunque yo tenga el gran espíritu democrático. Si yo gané las elecciones y a mí me deben un favor, pues me lo van a tener que de alguna manera pagar en algún momento. Y ahí es donde cae la estructura, ahí es donde la estructura sí es importante. Profesora Paulina Franceschi, el tema de las políticas públicas es algo que es apasionante. Y yo digo que las políticas públicas para Panamá es igual que el tema del mantenimiento. O sea, en el Estado no existe. Y todo el mundo habla de política pública. Pero ¿no será que por ese vicio, y yo coincido con el profesor Toruño en ese punto, no será por ese vicio que el mismo día elegimos a todos, será que se nos complica más ejecutar políticas públicas? Porque es que yo soy diputado del partido del presidente y yo tengo que defender lo que el presidente quiere que se apruebe, no lo que yo creo que debe ser. Sí, yo creo que el tema de las políticas públicas es un tema tremendamente importante, Edwin, y creo que necesitamos reflexionar muchísimo más sobre el tipo de políticas públicas que hoy día se necesita. Nosotros, en efecto, sentimos y hemos visto que hay que romper paradigmas en el tema de las políticas públicas, porque nosotros no podemos seguir pensando por un lado,
que las políticas públicas son propiedad de un ministerio o de una comisión. Las políticas públicas deben ser políticas para responder multisectorialmente, intersectorialmente a la complejidad del desarrollo de hoy en día. Entonces ahí tenemos para empezar esa concepción de que las políticas públicas son de un ente, pues eso hay que romper ese siglo porque efectivamente ya sabemos que eso no opera. Y entonces, otra cosa que es muy importante también, Edwin, es que tenemos que asegurarnos la calidad y la solidez de las políticas públicas. Aquí también hay cambios que hacer, hay cosas que resetear. Nosotros no podemos seguir haciendo políticas públicas porque pensamos que es lo que necesita, lo pide alguien o lo recomienda algo, o por intuición pensamos que esto es lo que va a satisfacer las demandas de la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer políticas públicas que estén basadas en las herramientas científicas, que estén fundamentadas en evidencias y que realmente partan de un análisis del problema con evidencias y con herramientas que nos permitan entonces identificar claramente para qué queremos una política pública y cuál es el motivo de tener una política pública. Y la otra cosa también que es muy importante, Edwin, también yo creo que ha contribuido a desmistificar este tema de las políticas públicas, es que nosotros estamos acostumbrados a evaluar las políticas públicas en función de cuánto se ejecuta de un presupuesto. Estamos también acostumbrados a medir las políticas públicas porque construimos 100 casas o 200 escuelas o tenemos tantos buses para transporte público, pero no hemos trascendido a evaluar las políticas públicas en función de cómo esas políticas públicas cambian la vida de las personas para volver a conectarme con el enlace con el desarrollo humano. Si el norte de las políticas públicas fuera evaluar impacto, las preguntas que podríamos responder son distintas. Por ejemplo, nosotros podríamos conocer qué ha pasado con ese niño que recibió una beca universal, qué cambió en la vida de ese niño, qué ha pasado en el tema de la deserción escolar en una región en donde hemos concentrado esfuerzos en esa beca universal. Entonces, ese es el tipo de preguntas que cuando evaluamos las políticas en función de el impacto, podemos aprender de ellas. Y muy poco existe ese diálogo en el país sobre los impactos de las políticas públicas. Normalmente las políticas públicas o los programas se diseñan y efectivamente pocas veces sabemos cuál es ese impacto allá en la vida de las personas. Entonces sí tenemos en eso un desafío porque en efecto las políticas públicas es la expresión más visible de la política, fíjate. Es la expresión más importante para tratar de superar esto y satisfacer las demandas del ciudadano. Entonces sí tenemos que darle mucho más legitimidad y darle mucho más ciencia y evidencia a las políticas públicas, ¿no? Y en ese aspecto creo que tenemos, en efecto, Edwin, también mucho camino que recorrer, ¿no? Porque de hecho nos hemos quedado como en la primera versión y la primera generación de políticas públicas. Ya tenemos que movernos a una nueva generación de políticas públicas, a una nueva manera de diseñarlas y de medirlas que son fundamentales para los retos que Panamá va a tener por delante. Yo pienso que la crisis de COVID, y ahí concuerdo y coincido plenamente con los panelistas, también con Ricardo que lo ha mencionado, pudiera ser una oportunidad para el país para resetear algunas cosas que en efecto no están funcionando bien. Yo pienso que no se trata de reactivar unas prácticas democráticas que nos estamos dando cuenta que no funcionan. Tenemos que renovar, tenemos que recuperar y restaurar una nueva manera de hacer política y una nueva visión sobre la democracia, porque creo que si no le damos ese espacio, pues como bien decía la frase, pues las democracias pueden dejar de ser democracias si nosotros como ciudadanos
no realmente ponemos el énfasis en que las mismas mejoren, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. En ese sentido, quisiera aprovechar la presencia de don Ricardo Lombana aquí para que nos comente el debate que hay en estos momentos sobre la reforma al Código Electoral, que creo que comenzó hace poco. ¿Siente Ricardo Lombana que esto va a consolidar más la democracia, que va a ayudar más a los cambios que están proponiendo? ¿Cuál es el ambiente que hay? Porque es que, cuidado, que es que yo, no sé ustedes, pero yo siento que la democracia se nos está deteriorando. Yo lo siento así. Y cada 5 años, cuando el ciudadano al final se siente frustrado, traicionado, para no decir la otra palabra coloquial, vulgar, prueba de ello que cada 5 años gana la oposición. Y eso no tiene nada de malo, que cada 5 años gana el candidato de oposición. Pero ese sistema pendular nos debe llamar la atención de que algo está pasando, que ninguno hace nada lo suficientemente bueno que amerite que el elector mantenga a un grupo político determinado 5 años más. Eso es curioso. ¿Por dónde va esta historia, don Ricardo Lombana? Mira, es curioso, y más curioso e interesante sería hacer el análisis histórico de ese péndulo en función de la recapitulación espeluznante que hizo Juan Antonio Tejada. Porque precisamente cómo se mueve ese péndulo prácticamente ha predeterminado todo lo que ha pasado y lo que él muy bien ha recopilado en términos de fallas en la justicia. O sea, la conexión sistema político, impunidad, falta de justicia, es una conexión directa mirada desde los dos polos, desde cualquiera de los dos polos. Ricardo, yo le agregaría también falta de continuidad en las políticas públicas, mencionaba la licenciada Paulina. Sí, sí. Lo que ocurre es que creo que ha pasado en varios gobiernos que tienes tal vez algún grupo de profesionales o de personas dentro de una estructura de gobierno que entienden de la importancia de políticas públicas y sobre todo de su sostenibilidad, pero quedan siempre en minoría y quedan siempre siendo tragadas y absorbidas por el mercantilismo de la política. Y así hemos borrado y borrado y borrado y vuelto a borrar trabajos que se han iniciado en la dirección correcta, tal vez en un área o de desarrollo social específico. Eso es lamentable. Y Edwin, ¿sabes qué? Aquí vamos de elección en elección, de eslogan en eslogan, prácticamente en ese péndulo, pero la pregunta tal vez para el panel y para el país es, ¿cuándo fue la última vez que este país, a través de sus representantes, y esa discusión de quiénes son sus representantes la podemos dejar para otro día, pero ¿cuándo fue la última vez que este país se sentó al margen de las elecciones cada 5 años a preguntarse para dónde va? ¿Qué tipo de país queremos? Esa pregunta no existe. Aquí, ¿qué es lo que escuchamos cada 5 años? Yo voy a poner billete en tu bolsillo. Y como yo voy a poner billete en tu bolsillo, tu vida va a ser mejor. Y entonces así se mueve el péndulo. Para allá y para acá. Para allá y para acá. Mientras los indicadores de desarrollo humano se van deteriorando, los indicadores de democracia se van deteriorando, los indicadores de institucionalidad se van deteriorando y vamos minando poco a poco la democracia. No está funcionando el sistema que estamos llevando a cabo. Entonces, perdona que no me metí de lleno en la pregunta, pero yo sí quería reaccionar a lo que estaba escuchando tanto de Luis como de Paulina como de Juan Antonio, porque esto no puede ser un tema de cada 5 años, el mejor eslogan, con el respeto de quienes han gobernado en el país. O sea, realmente, ¿será que nosotros no somos capaces como sociedad
de abrir un espacio para preguntarnos el tipo de país que queremos construir. Y no estoy hablando de un ejercicio utópico, un ejercicio realista. Real, sí. No, podemos hacer un ejercicio, sí, que tenga contenido, como el sexto tenga país contenido, que tenga base académica, que tenga base más científica, desigual, ¿no? pero aterrizado también a un pragmatismo que nos permita llevar esto a la ejecución. Paulina habló de varios indicadores, igual Juan Antonio del Pacto por la Justicia. Yo tenía una frase que la usaba mucho en campaña, porque recuerdo que justo antes de empezar el recorrido político, yo le pedí a parte del equipo que yo quería recopilar todos los diagnósticos de los últimos 30 años. Y tú puedes llenar un edificio con la cantidad de diagnósticos y hojas de ruta que hemos hecho. Nos convertimos, sin darnos cuenta, en especialistas del diagnóstico. Entonces, pero bueno, nos hemos quedado en el diagnóstico y tenemos que empujar el sistema hacia la ejecución de lo que definamos es la hoja de ruta que queremos como país. No la hoja de ruta que quiere, no la hoja de ruta que quiere el Partido Verde, el Partido Rojo o los independientes, no. Que queremos como país. Porque ante cada ejercicio fallido de diagnóstico que se queda en un archivador, ganan espacio quienes promueven el calle arriba y calle abajo y la política del eslogan en la chequera, ¿no? ¿De qué me vale la hoja de ruta para sacar al país de la pobreza en los próximos 20 años? ¿De qué me vale una política pública que en 10 años nos coloque en materia de salud y educación, donde Panamá debería estar, si aquí lo que necesitamos es poner a circular billetes? Tenemos que tener esta discusión. Claro, porque Ricardo, es que me parece tan interesante este punto que estás trayendo, porque lo que los panameños tenemos que entender es que no podemos ver el sistema democrático de una manera utilitarista, de una manera mercantilista. Así es. El robó pero hizo es una descripción de esa realidad. Dame, ¿cómo es? Yo te voy a poner plata en el bolsillo, sí. Claro que es importante, porque obviamente todo el que aspira a ser presidente, yo me imagino que quiere trasladarle o crear mejores condiciones para mejores condiciones de vida. Pero lo que ocurre es que el elector, buena parte del electorado, tiene una óptica utilitarista muy dura. Correcto. Sí. Y así no puedes. Así no puede porque, bueno, ya que lo mencionó Ricardo, yo quisiera, Paulina, no es sostenible, los diagnósticos de la educación. Sí, yo quisiera. Aquí ya no cabe educación. Ya no cabe un diagnóstico. Pero quisiera hacer un aporte porque me estimula mucho lo que escucho también y que acaba de mencionar Ricardo. Yo creo que las cosas, o sea, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no caminamos hacia ese horizonte que hemos construido de tantos estudios y tantas evaluaciones? Yo pensando y reflexionando, yo creo que el problema nosotros es realmente un problema de una cultura política. Porque el electorado y los líderes o los funcionarios están en un perfecto balance. Entonces, mientras nosotros no miremos esto como un tema de cultura, una cultura política que ya está arraigada, que está que no la podemos desatar, va a ser muy difícil mejorar en los otros aspectos, porque nuevamente el ciudadano aquí es el que tiene la capacidad de elegir. ¿Y qué elige el ciudadano? ¿Y por qué el ciudadano no pide más rendición de cuentas? ¿Y por qué no pide las políticas públicas que sabemos que deben ser distintas? Entonces aquí hay un tema que se ha venido arraigando, que a mí me gusta llamarle cultura política, porque creo que ese es el enemigo que tenemos que entrarle, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene que empezar por forjar ciudadanía, por forjar un estado mental del ciudadano con una comprensión sobre la democracia muy amplia. Yo creo que la ciudadanía en general, el ciudadano promedio, por ejemplo, no tiene claro cómo se come esto que se habla de democracia.
¿Qué es lo que significa? ¿Por qué yo tengo que entrar en la ecuación? ¿Por qué yo tengo que pensar distinto mis elecciones? ¿Por qué tengo que pensar a quién elijo? Entonces yo creo que tenemos mucho que entender esto como un problema realmente de una cultura política arraigada, porque como mencionaba Ricardo y sabemos todos, y es el tema en educación, o sea, hay muchos diagnósticos, hay mucho conocimiento de partidos, pero bueno, algo no nos deja avanzar, algo no nos deja Edwin, hacer los cambios, ¿no? este debate termina donde tú sabes que terminan todas estas discusiones y tú lo has hecho muchas veces en tus programas a lo largo de los años. Esto termina en un debate sobre la calidad de formación y la calidad del sistema educativo que tenemos en el país. Ahí termina este punto, ahí termina. Así es. En la medida en que nuestro sistema educativo le dé a los ciudadanos, primero el acceso a una educación de calidad, sea oficial o privada, educación de calidad, pensamiento crítico, herramientas para discernir y al mismo tiempo elevar la dignidad, porque el clientelismo encuentra terreno fértil cuando hay baja autoestima. Hay un tema también. Es importante que no es solo un tema de capacidades y de mejorar el sistema educativo. La moral de la gente. El clientelismo aquí ha encontrado la tierra fértil de una baja autoestima. A eso iba yo, ¿no? O sea, yo estoy viendo de que sí, es un tema educativo, es un tema también de la cultura política y como dijo Juan Antonio, también el tema pues de la estructura jurídica, judicial. Es muy importante trabajarla, ¿no? Aquí vino una vez un filósofo español, se llama Fernando Sabater, y cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Panamá, en el Domo, le preguntaron directamente, doctor, ¿usted cree que él tiene un libro que se llama Ética Amador? Exactamente. Y el libro pues trata del tema ético, ¿no? Y le preguntaron, ¿usted cree que los valores y la ética son el contrapeso para combatir la corrupción? Y se echó a reír y le dijo al foro, combatir la corrupción con valores y con ética es como querer apagar un fuego con un Q-tips de agua bendita. Si ustedes no trabajan las estructuras, trabajan los pesos y los contrapesos democráticos, le dan participación ciudadana, le dan la oportunidad de que la democracia representativa cambie hacia una democracia participativa y permita que las políticas públicas terminen su labor, nunca van a dejar de ver los millones de dólares pasar. Entonces, ya eso no lo dijo él, lo dije yo, ¿no? Pero creo que es importantísimo plantear que sí hay un problema educativo, sí hay que solucionar el tema de la cultura. El problema objetivamente es de dos vías, ¿no? Es un problema muy integral. Por ejemplo, la idea que el profesor Toruño plantea, a mí me gusta, como me gusta también rebajar a 4 años el periodo presidencial con una reelección, como lo tienen los gringos, esa parte de lo que tienen los gringos es buena, una reelección de 4 años y hasta allí más nunca. Eso serían 8 años y no 5 años y después para 10 años si la persona quiere regresar. Entonces, ¿cuál es lo lamentable de esto? Que todo eso pasa por la asamblea. ¿A quién se le ocurre ir a esta asamblea a llevar una propuesta de reforma constitucional de esta magnitud? Lo primero que va a pasar es que ellos no toleran que se cambie el status quo. Eso se lo digo porque lo viví 5 años. Nada que sea modificar el status quo de los circuitos electorales y el residuo y cociente y medio, nada de eso se puede tocar. Y se toca para mejorarlos a ellos. No para mejorar el sistema del país, para mejorarlos a ellos. Y esas son las distorsiones que estamos teniendo, pero bueno, yo les tengo que recordar que la última vez, así como Juan Antonio Tejada hizo la cronología, y como Ricardo Lombana nos habló de cuándo fue la última vez, yo también le quiero recordar que la última vez que aquí se produjo un gran consenso nacional, pero grande, y de verdad, fue para introducir el título constitucional del canal. Exactamente. Y ahí están los resultados. Con todo lo bueno, lo malo y lo feo que puede pasar en el canal, porque pasa. Donde hay más de 10.000 personas, ahí puede pasar de todo. Pero ahí está, un acuerdo nacional. ¿Pero qué se logró? ¿Cómo se logró eso? Hubo liderazgo. Exactamente. Tanto de oposición política como de los gobernantes de aquel momento,
y de la denominada sociedad civil. Hubo liderazgo, hubo conducción, y dice, mira, queremos lograr esto y vamos a trabajar para esto. Y se logró. Y es un objetivo éxito, ese título del canal. Qué incapacidad de no poder lograr otros acuerdos para otros temas como el que se logró aquello. Claro, pero es que revise quiénes eran los actores políticos de la época, revise quiénes son los actores políticos ahora. Revise quiénes estaban en la asamblea en esa época, revise quiénes están en la asamblea ahora. Edwin, no solo eso, agrego algo más, que dificulta, no lo imposibilita, pero lo dificulta hoy en día. Llegar al consenso del título del canal no implicaba quitarle de las manos un botín que ya tenían ciertos grupos. Era un consenso con respecto a lo que vamos a hacer hacia el futuro. Es lo que queremos. Sí, pero hoy por hoy, cualquier consenso para cambiar las cosas que aquí estamos hablando, inmediatamente quedamos en la discusión, bueno, ¿y qué hacemos con la impunidad? Porque la mesa nacional está conformada por actores que aún están sentados en la mesa nacional porque en Panamá hay impunidad. ¿Qué hacemos? Eso es materia de justicia, Ricardo, pero tengo que reivindicar aquí en ese tema que los trabajadores hicieron dejación. O sea, se metió el tema de que no puede haber huelga en el canal. Y hasta donde en estos días alguien me contaba, no, gritaron, patearon y al final se le dijo, hey, si queremos mandar un mensaje claro al mundo, porque les recuerdo que todas las apuestas estaban contra Panamá mundialmente, tenemos que hacer cosas como esta. Y al final se hizo, y ahí está. Y hoy algunos por ahí quieren recuperar esa discusión. No puede ser, porque es lo que le hemos dicho al mundo. Miren, la garantía es que esto no se va a parar por una huelga. Los sindicatos tendrán, hay miles de sindicatos, no sé cuántos hay en el canal, negociar, reclamar, pero no hay derecho a huelga en el canal. Porque el objetivo nacional y mundial fue superior a lo que el grupo de trabajadores o cualquier otro solicitaba. Pero bueno, 8:42, ninguno de ustedes me va a ayudar a pagarle sobre tiempo al señor Jimmy, porque ya después de las 8:15 ya él me cobra sobre tiempo. Realmente, qué interesante, qué valioso. Aquí me dice una oyente que este tipo de debates hay que ponerlos obligatorios en las escuelas para que los jóvenes entiendan la importancia de la democracia y de la consolidación de la democracia. Pero bueno, por lo menos aquí es un aporte que el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, junto con Radio Panamá, le da a sus oyentes. Aquí me dice el señor Greenspan que en las redes sociales ha habido mucho movimiento de gente viendo, escuchando y comentando. Así que siempre vale la pena este tipo de ejercicio. Ingeniera Faustina Franceschi, muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Muchísimas gracias. Igual saludos a todos los panelistas. Profesor Luis Toruño, se sacó usted de la manga una propuesta que nos puso a debatir también. Qué bueno, y de eso se trataba. Muchísimas gracias. Ojalá nos comparta más estudios de esos que han hecho ahí en la UPA. Muchas gracias por la invitación, profesor. Siempre a la orden y en búsqueda de lo mejor para Panamá. Gracias. Don Ricardo Lombana, siempre un gusto recibirlo por acá. Y bueno, que pudimos escuchar la vivencia de alguien que le tocó, en base a su propia decisión de aspirar, entender ahora, iba a decir en la boca del monstruo, entender desde adentro cómo funciona el sistema. Y es cierto lo que dijo Lombana, mentira que en Panamá un pobre puede aspirar a un cargo. Eso es mentira. Si no hay plata, no puede aspirar. Comenzando por las primarias. Lo cual es lamentable, Edwin. Muy lamentable, así es. Comenzando por las primarias de los partidos y luego para ir a una elección en su circunscripción o nacional. Pero bueno, ahí vamos. Don Andrés Tejada, un ejercicio más entonces por parte del IPEC y no de Panamá. Sí, gracias, Edwin. Gracias a los panelistas, al profesor también, Troitiño, por su participación tan buena. Sí, correcto. Así que, bueno, para la próxima, a otro tema de la vida nacional, creo que es importante estas reflexiones, tal como bien has expresado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes y a los que han estado en las redes sociales. Señor Jimmy, antes de que me cobre sobre tiempo, despido hasta allá. Buenas noches. Buenas noches.